En fin, bueno, pues gracias a Abel. Vamos a pasar ya con nuestra querida mesa, que ya deben estar por ahí, nuestras queridas nerds, que no sé si ya las tenemos por ahí a cuadro para darles entrada, mi querido Cristian, mi querido Leonardo. Sí, ahí están las dos, que las dos ya nos mandaron. Ah, no, faltó alguien que nos mandara video, ¿va? Sí, sí, sí. Chifla, chifla, ponte a chiflar así. Mira. Buenos días, Renata Turrente, Elisa Godínez, queridísimas. Muy buenos días, un gusto tenerlas nuevamente por acá. Muchas gracias por la invitación y qué suerte que podemos celebrar con ustedes. Felicidades a los dos, a todo el equipo detrás de cámaras y sobre todo al auditorio que nos ve. Hola, buenos días, queridos Ernesto, Alberto, audiencia de Rompeviento. Una felicitación muy calurosa por su primer año. La verdad es que Por nuestro primer año. quiero decir nuestro, pero todo Eso. el mérito de ustedes, de la gente que hace esta comunidad y sobre todo, bueno, de quienes hacen posible que haya periodismo de este nivel, de esta calidad. Muchas gracias, doctora maestra Renata. No haga caso de las indirectas, doctora, ¿eh? O sea, con calma, con calma. Ay, No se sí, preocupe. sí, hágame caso, mi querida. No, no le hagas caso a Alberto, más bien. Oigan, pues buenos días, gracias por estar otra vez por acá. Y pues entrando, si quieren, en materia, pues tenemos pues dos temas y uno que es algo que habíamos platicado pues desde hace ya algunas semanas y que sabemos que es el tema así delicado, escabroso, pero así que nos gustaba también como tratar de mirar este tema con un ángulo que me parece mucho más equilibrado y esto que nos sugería Elisa Godínez, alcances y límites de la denuncia mediática y ante instituciones no judiciales de casos de acoso sexual, ¿no? Hay los linchamientos injustos, hay los linchamientos justos, hay pues de todo tipo de ángulos que uno pueda imaginarse, la intervención del Estado, el manejo de los medios de comunicación, cuando lo quieren usar como un golpeteo político, cuando no hay pruebas contra el acosador, cuando el hecho de que no haya pruebas, pues si eso entonces ya lo exime o no, o se le puede señalar públicamente o no se le puede señalar si no hay pruebas, en fin, es un mundo de ángulos y siempre es una línea donde se pueden cometer y se han cometido grandes injusticias y o en otros casos que finalmente se ha hecho una justicia que si bien no hay en los casos en los que es cierto el acoso o la violación o violencia contra las mujeres, que si bien a veces no hay pruebas para pues castigar a este perpetrador, pues por lo menos que sí haya un reflector, un señalamiento público que permita que esta persona, pues uno, sea identificada, dos, que se le ponga alerta a otras mujeres sobre estos personajes, pero en esa línea siempre está, y si no es cierto, y entonces si se está abusando, y creo que todas y todos tenemos amistades, conocidos que han sido injustamente castigados. Yo tengo señalados, no castigados, sino señalados, y que no han podido hasta la fecha regresar a hacer su vida, y otros que realmente cometieron abusos tremendos, ahí andan tan campantes como si nada en sus organizaciones y demás. Siempre es un tema difícil. Así que yo iniciaría contigo, mi querida Elisa Godínez. Eh, ¿Cuál es tu valoración, los ángulos que hay que cuidar? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo tratarlo desde tu punto de vista? Mira, Ernesto, yo en primer lugar sí quiero como recordar y agradecer el hecho de que estemos como teniendo esta mesa, tocando este tema, porque bueno, la gente se acordará, pues recordará que la semana pasada todo esto surgió por el tema, por ejemplo, de lo de
el posible nombramiento de Pedro Salmerón como embajador en Panamá y todas estas reacciones que se suscitaron, ¿no? Entonces, un poco lo que yo decía en aquella ocasión que que nos preguntaron, como un poco nuestra opinión, yo decía es que habría que hablar mucho más y más tiempo, digamos, contextualizando mejor, porque siempre es un tema justo que, como tú lo acabas de decir, tiene muchas aristas. Generalmente es un tema muy contradictorio, o sea, entraña contradicciones. No es un tema digamos, de las denuncias y de cómo se hace justicia, en donde fácilmente uno pueda tener una opinión. Hay quienes sí las tienen, ¿no? Pero hay quienes de repente decimos, a ver, momento, ¿no? Hay que verlo desde todos los lados, y eso no significa que uno sea un tibio, no quiera entrarle al tema o no tenga personalmente una posición, sino que creo que es un tema que entraña conflicto, que entraña contradicción, donde no me parece que exista una sola respuesta, ¿no? Entonces, de entrada diría que bueno que lo estamos tratando. Yo creo que hay que entender el tema de la denuncia de, digamos, estos casos de violencias machistas, que se ha vuelto, digamos, muy importante en los últimos años y que va ligado también al tema especialmente de las redes sociales. No es que antes no se dieran estas denuncias, pero ha tenido y ha cobrado un poder importante porque estos ejercicios que recordemos que, bueno, la gente debe saber, el llamado Me Too, que es una cosa que ocurrió primero en otras latitudes y después de algún modo se importó a México, y que, digamos, de manera muy, muy simple y dicha, es que un poco las mujeres utilizaron las redes sociales para, no solo las redes sociales, pero en principio las redes sociales, para denunciar casos de violencias de diversos tipos cometidas de hombres hacia mujeres, ¿no? Y bueno, esto se llegó a extender también en los llamados, sobre todo en contextos, por ejemplo, de centros educativos, universidades, con los llamados tendederos, en donde igualmente se ponían las denuncias, ¿no? Anónimas, señalando a pues, personas, hombres, que utilizando su posición de poder, sobre todo, pues cometían este tipo de violencia contra las mujeres. Entonces, me parece que el hecho mismo habría que entenderlo como parte, digamos, del espíritu de la época, ¿no? Estamos, creo yo, transitando hacia, todavía no está concluido, todavía no está, digamos, sí, concreto, pero estamos transitando hacia un cambio cultural. Y los cambios culturales siempre tardan y son dolorosos. Y me refiero a este cambio cultural que tiene que ver con denunciar, con hacer que esto cambie, ¿no? Las violencias machistas y sobre todo hacia un cambio cultural que implica, pues ahora sí que considerar a las mujeres seres humanos, ¿no? O sea, quiero decir, como en un sentido como de esta frase, el feminismo es eso, ¿no? Es que nos consideren parte, que no somos no solo el 50% y nada más, ¿no? Sino que tenemos voz, que tenemos poder, que tenemos derechos, ¿no? Y que estamos hartas. Entonces, bueno, hacia ese tránsito de cambio cultural estamos, entonces todavía no logramos ver resultados concretos de eso, ¿no? Y bueno, llegando más al punto, digamos, de los límites, los alcances de estas denuncias, es que yo, en primer lugar, reconozco, digamos, el ejercicio, pero sí siento que topa con un límite. Un límite jurídico, un límite legal y también un límite social. Y en ese contexto, pues, vienen después las contradicciones, como esto que vemos, ¿no? Este caso de Salmerón u otros tantos, en donde dicen, es que no pasa nada, el tipo tiene denuncias hechas, denuncias que en un sentido son informales porque no están dentro del sistema jurídico que nos rige, ¿no? Y eso no quiere decir que no tengan valor, pero bueno, nos rige ese sistema jurídico y por lo tanto, no quiero decir que mientras no existan, pero ahí está el límite, ahí está una contradicción. ¿Por qué sí se está denunciando y por qué no
ocurre lo que se espera que ocurra, que es que al tipo se le cierren las puertas, que nadie lo contrate, que quede defenestrado públicamente, ¿no? Y pues al mismo tiempo no existe una denuncia. Entonces ahí de entrada hay una contradicción. ¿Cómo la resolvemos? ¿Qué problemas tienen estos? Pues ese es justamente, para eso es este programa, ¿no? Yo ahí un poco lo dejaría para seguir la conversación. ¿Cuál estuvo la oración, Renata? Desde que surgió este movimiento del Me Too, que fue antes de la pandemia, por cierto, hubo muchísima polémica sobre la forma en cómo se expresaron las denuncias y a mí me sorprendió la cantidad de denuncias que hubo en las redes sociales y la cantidad de personajes que aparecieron allí señalados, mucha polémica, se removieron muchísimos temas allí, en varias partes hubo también diferencias sobre la forma de abordarlo. En fin, que el objetivo central, que era justamente que hubiera, digamos, una sanción no necesariamente de tipo administrativo, judicial, sino sobre todo moral, no sé hasta dónde logró cumplirse con este tipo de movimientos. Y lo digo porque ahora mismo el caso de Pedro Salmerón, que es el que remueve de nuevo este tema, pues llegó por supuesto, a la Cancillería de Panamá. La canciller ya expresó públicamente que entregó la posición del gobierno de Panamá a la propuesta de designación del historiador como embajador de México, la entregó a la Cancillería mexicana. Hay mucha inquietud sobre qué es lo que planteó el gobierno de Panamá al gobierno de México sobre esta designación. Difícilmente por el cariz diplomático y las relaciones que existen entre Panamá y México pudiera haber un no, pero bueno, pues ahí está este tema, hasta ese nivel llega este tipo de señalamientos y la polémica pues sigue y sigue y sigue, y también hay con una utilización política impresionante de medios de comunicación y adversarios de la 4T sobre este tema en específico. Pero más bien, ¿cuál es tu valoración, Renata? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, a mí me gustaría empezar justo con lo que comentas, querido Alberto, de que este sea un problema tan masivo, ¿no? Que cuando empezó el Me Too, parte de, creo que de los legados que nos deja Me Too, y ahorita me meto a lo que yo creo que son las limitaciones, pero creo que parte de lo positivo, el legado que nos dejó el Me Too, es saber lo masivo que es esto. Yo creo que no hay ninguna mujer, o por lo menos ninguna mujer que yo conozca, que no haya sido acosada en algún momento en su vida, en la escuela, en espacios laborales, ¿no? Y esto pues nos hace como mujeres sentir esa conexión una a la otra, porque es como, sí, o sea, sé perfectamente lo que se siente estar sentada en ese lugar y sentirte paralizada, no saber qué hacer cuando te acosan, ¿no? Sobre todo si es un jefe, si es un profesor, alguien con poder sobre ti. Ahora, creo que justamente lo que plantea tanto Elisa como, bueno, creo que aquí los cuatro, es tratar de usar esta mesa para transitar de lo coyuntural un poco a lo estructural, y creo que el compañero que habló antes de nosotras aquí en el programa nos da un buen ejemplo de que hay que muchas veces en problemas tan estructurales, tan históricos, pues se tiene que pensar en un poco, de manera un poco más creativa, porque claramente los mecanismos institucionales son o inexistentes o en el mejor de los casos deficientes. Entonces, bueno, yo lo que quisiera hablar de este tema sería un poco las limitaciones y la crítica que yo le tengo a este tipo de mecanismos, no sin antes decir que por supuesto que es un mecanismo que ha venido a llenar un vacío que no han sabido llenar las instituciones formales que tenemos, ¿no? Que si hubiera mecanismos que funcionaran, pues no sería necesario que las mujeres usaran este mecanismo, ¿no? Entonces sí quisiera dejar eso claro, que para no señalizar, o sea, para no estar diciendo señalar a las mujeres que lo usan, simplemente es ahora sí que pues no hay otro camino, ya se buscaron otros caminos y es lo que hay. Ahora sí, entrando un poco como a las limitaciones o a las críticas que creo que tiene este mecanismo, tengo yo 4 muy principales. La primera es que las mujeres que denuncian en redes sociales, al final de cuentas, siguen quedando muy desprotegidas, porque empieza esto de es golpeteo político o estás mintiendo, se victimiza y no tienen ni acompañamiento formal ni seguridad en caso de que sea algún personaje poderoso, etcétera, ¿no? Entonces también quedan muy desprotegidas. Ese es uno. Número 2, creo que estos mecanismos de denuncia no permiten que haya procesos claros.
Y dentro de esta definición de procesos claros no existe ni la presunción de inocencia ni el debido proceso, porque no existen procesos. Entonces, ¿cómo vamos a tener un debido proceso si no existe claramente qué se debe de hacer? Lo que imposibilita, por lo menos, a su vez, cuatro aspectos fundamentales, creo yo, de un proceso de justicia. El primero, la reparación de daños. El segundo, garantizar que no se repita este tipo de cosas. El tercero, dar espacio a mecanismos de justicia restaurativa o de reinserción, porque sí, hay muchos hombres, compañeros que han hecho este tipo de actos, pero ni siquiera nos estamos cuestionando, ¿es justo el castigo? ¿No es justo el castigo? ¿Cómo se puede lograr una reinserción? Y por último, la posibilidad de diferenciar entre agresiones. Creo que al final de cuentas este mecanismo no permite diferenciar entre una violación o un acoso sistemático, con un acoso, alguien que tenía 17 años, 18 años de acoso, está mal también, pero ¿tienen que ser los mismos castigos? Pues no, por supuesto que no. Entonces creo que estos mecanismos ponen a todo mundo en la misma canasta y entonces no se puede diferenciar y por lo tanto procesar y pues castigar de diferentes formas. Ese sería el punto número 2. El punto número 3, creo que esto se presta a que haya un golpeteo político, como ya decía ahorita Alberto, pero aquí hay de dos. O se presta al golpeteo político o se presta a que se excuse en un golpeteo político. Y las dos cosas están terribles, ¿no? Porque no hay salida. O te dicen, esto es golpeteo político, o actores políticos se excusan en que esto es un golpeteo político y entonces también se queda en ese límite y no traspasa de la coyuntura. No podemos pasar más allá de la coyuntura. Y 4 y último, creo que da pie, y esto lo hemos visto muchísimo, da pie a que se acose, se atosigue a los círculos cercanos de los presuntos acosadores o los presuntos agresores, y en específico a las mujeres. Y aquí a mí me gustaría hacer una denuncia fuerte sobre cómo a las mujeres siempre nos acaban desde diciendo, ay, Renata, ¿por qué no estás denunciando a B, C, D, a todo Morena, a todo? O sea, dependiendo de dónde te pares, las mujeres somos las responsables, al final de cuentas, de denunciar, casi que como si fuéramos la fiscalía, ¿no? Y también vimos en el caso de Salmerón cómo se le fueron encima a la hermana, me parece, a la esposa. Esto es inaceptable porque ellas también son víctimas de estos problemas. Y vaya, aquí a nosotras mismas nos han atacado en este sentido varias veces cuando pues la agresión presuntamente o la presunta agresión, pues nosotras no fuimos las victimarias, por supuesto. Entonces creo que estos son, digamos, los 4 puntos como que a mí me causan mucho problema con esta denuncia, pero que repito, mientras no exista un camino institucional, esto va a seguir pasando y va a seguir pasando en específico con designaciones de Morena o del presidente, porque por 2 razones muy sencillas. Uno, porque la mayoría de los medios de comunicación están en contra de este gobierno, es verdad, y lo usan de manera política, pero 2, porque Morena y el gobierno también se abanderan o van caminando con la bandera izquierda, y parte de esta abanderamiento pues tiene que asumir el hecho de que pues no pueden ser iguales. Entonces, mientras no se solucione o no se busquen vías institucionales, esto le va a seguir afectando de manera muy específica o más fuerte a Morena, al presidente, al gobierno federal, y aquí yo creo que el espacio o la ventana de oportunidad, como dicen los técnicos, está en la Secretaría del Trabajo. Creo que la Secretaría del Trabajo tiene una gran oportunidad de abrir alguna idea, alguna propuesta de política pública de cómo solucionar este tipo de acusaciones de manera más institucional, dado que claramente si tú vas y te sientas en el MP y dices, oye, es que mi jefe me empezó a hablar de su vida sexual y me sentí acosada, pues se van a reír, o sea, y te van a decir, ok, sí, déjeme, así como el meme de los Simpsons, déjeme, lo anoto en mi máquina de escribir imaginaria. O sea, claramente el MP no te va a hacer caso y no tenemos la capacidad institucional desde el Poder Judicial de atender acosos dentro del espacio laboral o de las escuelas. Entonces creo que aquí le corresponde a la Secretaría del Trabajo. Pues sí, es un tema que, como bien señala Renata, pues hay de los 2 ángulos en un mismo caso y se va a señalar así dependiendo de dónde está uno parado.
Ahorita leía a alguien que decía, no, los ataques a Salmerón es del Grupo Monterrey, ¿no? No, y entonces pues ya todas las chicas que estén denunciando a Salmerón, pues ya quedan desacreditadas. O al revés, ¿no? Son los distintos ángulos. Y es un roce que siempre me parece, y seguimos sosteniendo, que siempre se tiene que atender caso por caso y que pues tiene que haber instancias y personas que realmente cuiden precisamente todos los ángulos. Hay un trabajo de muchos años que han hecho muchas organizaciones, muchas personas y que hay que seguirlo, ¿no? Yo recuerdo esta entrevista que teníamos con Aida Hernández, también una mujer que ha trabajado muchísimo el tema de género, de los distintos feminismos que hay y nos señalaba, ¿no? Pues me acuerdo cuando apoyábamos pues a las guerrillas en Centroamérica y nos decían los líderes revolucionarios, los líderes guerrilleros, oye, pero pues qué onda con el machismo y el acoso sexual y aquí en la guerrilla y decían, y los compañeros nos decían, aguanten compañeras, aguanten, primero vamos a quitar a esta gente del poder, ¿no? Porque nos están, sí. Y después ganaron y llegaron al poder y les decíamos, compañeros, ¿qué onda? Ya hay que meter el tema, aguanten compañeras, nos estamos poco a poco armando gobiernos y así pasan, dice, y luego, entonces ya pasó el gobierno de derecha, ya pasó el gobierno de izquierda, ya regresó el de derecha y el tema de nosotras sigue ahí como aguanten compañeras. Así que mucho trecho, muchos ángulos que mirar, que analizar ahí. Si les parece bien, mi querida Renata, Elisa, pasaríamos al siguiente tema que tiene que ver, más allá de que quieran añadir algo más para cerrar el tema, pues el testamento político que tanto cimbró aquí a la maestra Renata Turrent, y que ayer lo comentamos también un poco con David Peña, algunos ángulos que teníamos, y Alberto y yo también que lo estuvimos comentando un poco. ¿Cuál es la valoración que tienes sobre este testamento político? Y me refiero particularmente a la forma ya de gobernar de este presidente y los ángulos que consideras, Elisa, que son importantes de no perderle la mirada, ¿no? Que me parece que ahí hay algunos puntos que merecen una atención especial. Pues mira, Ernesto, yo un poco volvería también a recordar el contexto en el que estas cosas suceden, ¿no? Yo creo que el hecho de que, bueno, el presidente hablara de un testamento político después de haber salido de una intervención quirúrgica, médica, que ciertamente suscitó preocupación, porque no sé, a ver, todos sabemos que el presidente es un paciente hipertenso y demás, pero digamos, se mantuvo pues con el sigilo que creo que se tiene que mantener a un cierto nivel por ser el presidente de la República, que generó, al menos a mí me generó preocupación cuando vi que salió ahí la información de que estaba en el hospital militar, no sé qué, dicen, procedimiento de rutina y lo que sea. Bueno, por más planeado, por más rutina que haya sido, pues claro que genera preocupación. Entonces, dados estos antecedentes. Entonces, bueno, en ese contexto, el presidente, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa además en ese momento? Bueno, lo que pasa es un poco lo que ya sabemos que iba a suceder, que es que hay sobre todo un sector importante de quienes se oponen a él, que bueno, están como buitres, ¿no? Carroñeramente, esperando un resultado, digamos, o una situación desfavorable para él y además aprovechan la ocasión para meter rumores, para mentir, para tergiversar. Por supuesto, hay gente incluso tan ruin que para alegrarse, etcétera, etcétera, ¿no?
poco lo que ya hemos visto incluso cuando se haya enfermado de COVID en otras ocasiones y tantas cosas. Entonces, en ese contexto, el presidente decide salir en el video y hablar de un testamento político. Que claro que genera además, siempre el presidente tiene esta capacidad también de generar un poco, como un poco, como decir, como sacudir, ¿no? Siempre con, algunas declaraciones. Entonces sacudió con esta declaración porque, claro, una de las cosas que se decían es, ¿por qué tiene que hablar de un testamento político si ya claramente la Constitución dice qué es lo que tiene que suceder cuando al presidente le ocurre algo, etcétera, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que ustedes, Alberto y Ernesto, mencionaron en el programa de ayer, que es, me parece que fue una jugada, pues, una estrategia para precisamente contrarrestar a este conjunto de personas, de medios que están ahí aprovechando y lucrando un poco con la situación de manera muy, muy terrible. Eso desde esta perspectiva, ¿no? Ahora, desde otra perspectiva, me parece muy relevante también, cosa que ustedes también han mencionado, que es, qué bueno que el presidente hable de su salud, hable públicamente de su salud, aunque nosotros ya sepamos su condición como paciente hipertenso y todas estas cosas, que es sobreviviente de un infarto y demás, me parece muy saludable que el presidente hable de esto. ¿Qué diferencia hubiera sido que en otros sexenios, con otros presidentes que aparentemente parecían muy sanos, pues no, y que generaron situaciones de mucha suspicacia, incluso que se escaló, digamos, a situaciones donde Carmen Aristegui fue damnificada, por decirlo de algún modo, por insistir en la salud, ¿no? Y temas de salud de otro presidente, ¿no? El público lo recordará. Entonces, me parece que en ese sentido es saludable. Ahora, haciendo una lectura política de esto, bueno, pues el presidente también juega, ¿no? Con esta cosa de decir y no decir, y un poco generar esta, pues sí, suspicacia y un poco qué habrá dicho y tal, ¿no? ¿A quién, qué es lo que contiene ese dichoso testamento? No lo sé, pues, pero el punto es que más allá de las suspicacias y de jugar un poco con esta parte también, que el presidente es bastante hábil en ese sentido, yo lo que rescato y valoro es, se les adelantó a todos sus opositores y les dijo, momentito, aquí estoy, sí tengo estos problemas, sí estoy mal, pero no me anden enterrando antes de tiempo, por un lado, y por otro lado el hecho de que hable públicamente, eso me parece muy saludable. Pues sí, es que lo que coincidíamos ayer, Ernesto y yo, es esta habilidad política del presidente, que de nuevo se les adelantó a la oposición, que ya se relamía los bigotes para empezar a crear una campaña en el sentido que la ha tratado de mantener a flote, de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no tiene la capacidad de conducir bien a este país. Pues sí, los dejó con un palmo de narices, ¿no? No sé qué pienses tú, Renata. Y me llama la atención, sí, la forma como lo dijo, como bien señalaba Ernesto, desactivó la bomba, la hizo estallar en su terreno con zona controlada y al contrario, salió hasta con ganancia, pues, con esta forma de abordar abiertamente un tema que en la historia política de México no se comentaba. Yo les quiero recordar que durante décadas no se sabía legalmente qué podía pasar si un presidente en funciones moría. No había en la Constitución ni en ninguna ley una forma de decir, bueno, quién lo sustituye, quién se queda en el poder, el presidente de la Suprema Corte, el presidente del Congreso. No había forma legalmente, y eso era una concepción del imperialismo con el que los gobiernos, sobre todo priistas, se asumían como inmortales, ¿no? Entonces, pues sí, es importante que se hable abiertamente de la salud del presidente López Obrador. Muy importante que el presidente López Obrador lo aborde. Y ya nada más cierro para pedir tu opinión, Renata. Hubiera sido muy distinto si se hubiera en su momento hablado con esta claridad de la salud mental de, por ejemplo, Vicente Fox, o del problema que eventualmente, por más que diga que no lo tiene,
y que además no pasa nada si lo admite, de adicciones que pudiera llegar a tener este sujeto Felipe Calderón. Yo siempre digo, de una adicción la puedes controlar y lo superas. De ser un mal ser humano, no sales. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves, Renata? Totalmente de acuerdo. Ambos ejemplos creo que explican muy bien este cambio tan fuerte en cómo se hablaba antes o no se hablaba de absolutamente nada de la vida pública, todo era muy por encimita y ahora todos como nación somos parte de estos aconteceres. Entonces, por supuesto que hubiera sido importante que hubiéramos hablado de, como ya bien dices, de un problema de adicción que como bien dices, no tiene nada de malo, hay tratamientos, hay soluciones, muchos seres humanos batallan con adicciones, pero que al final de cuentas, como ya decía Elisa, ¿no? Le acabó costando mucha persecución política a periodistas por señalarlo, cuando tendría que haber sido un tema de discusión pública, porque es un tema de seguridad nacional, que es lo que dijo el presidente con toda la razón sobre su salud. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo con los tres, tanto con lo que decían ayer como lo que se menciona hoy sobre este tema de la salud, que se debe discutir, que es un tema, como ya se dijo, de seguridad nacional. Y que además de todo creo que sería hipócrita de AMLO no hablar públicamente esto si él se rige bajo esta frase de que la vida pública debe ser cada vez más pública. Entonces eso pues también incluye parte de esta hacer la vida más pública, también significa hablar de su salud, aunque no a todo mundo le pueda parecer placentero por la vulnerabilidad que esto implica. Ahora, yo coincido con Elisa, al final de cuentas esto claramente no fue una estrategia legal, ni decir legal, o sea, pues el testamento político no tiene absolutamente nada que ver con esos tecnicismos legales que a los que suelen llevar al campo de la discusión los conservadores o los opositores, ¿no? Pues por supuesto que no va por ahí, es una estrategia política donde yo veo tres cosas que nuevamente le pasa y le suele pasar a la oposición mucho. Uno, que se les olvida que el presidente suele ser políticamente mucho más hábil que ellos y siempre lo subestiman. Yo argumento que por un tema de clasismo lo ven como si fuera un rupestre, pero una y otra vez, pues nos damos cuenta que cuando la oposición va, pues Andrés Manuel López Obrador ya fue y regresó 3 veces. Número 2, que no se han querido dar cuenta o no han querido entender o analizar por qué la gente lo apoya y lo quiere tanto. Entonces se les hace muy fácil desearle la muerte, decir, híjole, buenísimo, si se muere ya se acabó, sin imaginar el posible conflicto social, la transición que no sería definitivamente sencilla, que esto generaría, ¿no? Siempre es ese cortoplacismo que tiene la oposición de ver de qué manera usan la coyuntura para salir de esta situación que claramente no han querido entender, que es un presidente profundamente popular, querido por el pueblo, y que no han querido analizar qué es y por qué es. Y los cambios que hemos tenido como nación de manera muy rápida, pues creo que no han sabido leer estos cambios por parte de la oposición, entonces siguen en su misma lógica de desear la muerte, de soluciones como muy cortoplacistas, muy, por supuesto, muy ruines, pero que además no los regresaría al poder de la manera que ellos piensan que lo harían. Gracias, Renata. Ernesto, si me permites, perdón, un apunte rapidísimo, porque preguntaban en el chat qué pasa si el presidente de la República muere. Hay una reforma a la Constitución que fue publicada en 2012, básicamente dice que el secretario de Gobernación asume el cargo y el Congreso, si ocurre la muerte en los primeros 2 años, se tiene que elegir el Congreso a un presidente interino que termine el periodo. En caso de que sea en los últimos 4 años, también un presidente interino que se convoca a elecciones después. Y en el caso de que sea en los últimos 4 años, el Congreso de la Unión designa al presidente interino para que termine el cargo. Eso básico. Perdón, Ernesto. No, gracias, qué bueno hacer la
precisión. Ayer lo comentamos también de manera más general, así que es bueno también darle a la audiencia también los datos legales que hay en el caso de que suceda una situación de esta naturaleza. Yo me quiero detener también cuando se habla de un testamento político, Elisa. Para que haya un testamento político es garantizar, uno, quién te va a suceder, ¿no? Y dos, que ese que te va a suceder o esa que te va a suceder, pues tenga las condiciones del gobierno, es decir, que tenga todo el aparato del Ejecutivo Federal, todas las secretarías de Estado, y eso incluye la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí quiero colocar también este elemento, Elisa, porque cuando se habla de un testamento político, usted tiene que considerar también esa variable. Si no la considera, olvídese del testamento político, porque va a tener ahí un vacío y el que quisiera sucederlo no tendría esa posibilidad. Sin el respaldo a ultranza y cabal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso no me parece un tema menor también este dato. Me parece, Elisa, que más allá de que filias, fobias o fanfarrias al presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien está escuchando, lo que me queda claro es que pues tenemos por vez primera en muchos sexenios un hombre de Estado, ¿no? Un hombre de Estado que pues está atento y que cumple con las funciones de un hombre de Estado y en lo que toca también al respeto a los otros poderes, poder legislativo y poder judicial y las instituciones que conforman el Ejecutivo Federal, ¿no? Todas las secretarías de Estado. ¿Cuál es tu valoración en ese sentido del presidente Andrés Manuel López Obrador como un hombre de Estado? ¿Lo ves así? ¿Le ves que no, que algo le está faltando por ahí? ¿Cuál es tu valoración en ese sentido, mi querida Elisa? Ah, qué buena pregunta, Ernesto. Ya sabes que yo, pues como soy simpatizante, no me voy a ver muy objetiva allí, pero bueno, más allá de filias y fobias, como tú Ay, no, a ver, yo sí creo esto, sí, definitivamente coincido contigo en que Andrés Manuel López Obrador es un hombre de Estado y es decir, es un líder que ha tenido, o sea, todas estas características que no habíamos visto en muchos años en este país. Digamos, ser presidente no quiero decir que sea poca cosa, pero jefe de Estado, es decir, un mandatario, un estadista en todo el sentido de la palabra, ese sí es Andrés Manuel López Obrador. A mí hay una cosa que de lo que mencionas específicamente que tiene que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional y un poco esta relación con las Fuerzas Armadas, que me parece relevante y no deja de ser algo que a veces no se comprende mucho porque yo lo he dicho en este programa, hay personas que crecimos con una animadversión al ejército. O sea, y tengo mis reservas totales. Sin embargo, hay una cosa que hay que ver, independientemente de mi animadversión y mi opinión, que es una cosa, y no quiere decir con esto que yo esté, digamos, justificando o disculpando al ejército en ningún sentido. Pero hay una cosa que Andrés Manuel López Obrador sabe y sabe bien, que es un poco la historia y la naturaleza del Estado, del ejército mexicano, después, digamos, en el Estado postrevolucionario mexicano. Y es que el ejército mexicano es un ejército cuyo origen es fundamentalmente popular y donde sí, claro que hay élites y claro que hay relaciones de poder, pero no es un ejército golpista, el ejército mexicano después de la Revolución Mexicana. Y eso es algo que él sabe bien. No quiero decir que no exista la posibilidad, pero realmente él ha sido también alguien que ha disminuido estas posibilidades eventualmente
al construir una relación de reconocimiento al ejército mismo. No quiere decir con esto que no haya habido fricciones o no haya desacuerdos, incluso ahora mismo de que pues al ejército lo están usando para hacer absolutamente todo lo que no es un ejército eventualmente, ¿no? Pero México es un hecho que no es un país belicista, ni tiene, digamos, una amenaza de seguridad nacional en términos territoriales. Digo, sí, a ver, hay muchas y podríamos hablar mucho acerca de la penetración del crimen organizado en el territorio, sí, todo lo que sea, pero no es, digamos, la función del ejército no es defender el territorio de una amenaza exterior, ¿no? Entonces, el ejército es una gran estructura que cuesta mucho dinero y Andrés Manuel López Obrador pues los ha puesto a hacer una serie de trabajos que me parece que pues no están mal. O sea, a mí no me parece que esté mal, y cuando digo mal no, me refiero, prefiero que estén haciendo un montón de cosas que tienen que ver con obras y con distribuir medicamentos y con todas estas cosas, que estar combatiendo disidencias o algo más, ¿no? Entonces, digo, más allá de este contexto del ejército, yo creo que pues en el tema del testamento político, como tú bien decías, Ernesto, sí es cierto que muy probablemente, o quiero creer que muy probablemente ahí en ese testamento político se estarían planteando estos detalles de qué va a pasar si él falta y cómo, sobre todo más allá de verlo solo en términos de la sucesión y ver quién es la persona, me refiero del proyecto. O sea, creo que hay que pensarlo en términos de cómo, de las cosas que Andrés Manuel López Obrador está pensando para que se continúe con un proyecto de cuarta transformación. Porque también es cierto que López Obrador no es un presidente cualquiera que diga, bueno, ya se acabó esto, sino que él está realmente trabajando en pro de pues sí, de una transformación que implica no un sexenio, sino muy probablemente varios más, ¿no? Entonces, bueno, él dice siempre que él cree que ya sentó las bases, por lo menos las bases, pero él sabe y está consciente que no está culminada esa cuarta transformación, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la cosa. Sí, la verdad es que hay mucha especulación sobre lo que pudo tener este testamento político. Renata, ya hubo algunos que decían básicamente que dejó las instrucciones para que ya Claudia Sheinbaum asuma la conducción del país. Tiene que pasar por todas las vías legales que ya comentábamos hace unos minutos sobre lo que ya dice la Constitución, que se reformó en 2012 justamente para prever este tipo de situaciones. Pero yo creo que, y te quiero también plantear la pregunta que hace Ernesto, el ejército yo creo que ahí tiene un papel fundamental y está muy, muy claro que si alguien tiene el control de las Fuerzas Armadas en México, como muy pocas veces en la historia de este país, yo me atrevo a decir que hasta creo que desde Lázaro Cárdenas no hay alguien que tenga este apoyo, respaldo incondicional de esta manera, porque una cosa es que tengas todo el respaldo que te dice la ley y que los soldados pues lo tienen que cumplir, pero otra es que exista esta decisión ya motu propio de los soldados de confiar y respaldar a este presidente en específico, pero eso no se hereda. Eso no lo tiene, no es que el cariño se mantenga en el sucesor o sucesora. Así es que, pues, ¿cómo ves tú este punto en específico, Renata? Yo no es que me esté zafando de la pregunta, nada más quisiera comentar algo de lo que comentabas al inicio de la pregunta sobre estas supuestas instrucciones en el testamento político, que yo sí creo que también es un poco un mensaje político al interior del movimiento, ¿no? De López Obrador, de recordar, que lo hace muy seguido en las mañaneras, pero fue un fuerte mensaje político al interior a decir, para que tengo claro que hay un camino para que se profundice la cuarta transformación. Y no es recuerdo que cuando empezó esta sucesión anticipada, que de pronto en los análisis se decía, bueno, es que está ahorita
acercándose a Claudia Sheinbaum porque podría de esa forma después traicionarla y poner a Ebrard, y unos análisis de mi punto de vista muy, muy por encimita, o muy que demuestran que no conocen al presidente, pero creo que este mensaje también es para el interior, para decir, hay un plan para que mi obra se continúe independientemente de cuándo me vaya, ¿no? Ya sea en el 24, en el remoto caso de que la revocación de mandato, perdón, en el 22, que el remoto caso de que la revocación de mandato no saliera en su favor, alguna tragedia que yo sí toco madera muchas veces, en el 24, ¿no? Cuando se acabe su gestión. Y ahora sí que, para que no me digan que me estoy zafando de la pregunta de las Fuerzas Armadas, sí, por supuesto, coincido contigo y creo que esta ha sido una de las estrategias que ha sido este acercamiento a las Fuerzas Armadas y darles un papel pues fundamental en su proyecto de nación. Ha sido criticado, muy criticado desde la izquierda, pero pues igual que Elisa, ¿no? Sin afán de no tomar con pinzas el papel de las Fuerzas Armadas y siempre tener mucho cuidado pues con un presidente como López Obrador que entiende de la historia, entiende de la manera en la que se configuran las fuerzas políticas en México, pero también en otros ejemplos de Latinoamérica, pues ha construido poder también desde ese lado para poder culminar su obra. Hoy en la mañanera pues estuvo muy fuerte ese regaño que le dio a Jiménez Pons. Lo hizo pedazos. Pedazos, y recordó nuevamente, ¿no? Miren lo que sucedió en el Felipe Ángeles, ¿no? Digo, también en la refinería y todo, pero su primer ejemplo, y algo de lo que siempre está, dices, bueno, miren, las Fuerzas Armadas han sabido hacer su trabajo, no solamente en lo que históricamente les corresponde o lo que como público general pensamos que son sus funciones, pero miren también el Felipe Ángeles, y pues creo que ha sido una estrategia que es incómoda para muchos, pero que tampoco creo que sea tan fácil de decir, bueno, debía meter a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y ya, o sea, es un poco un análisis, creo yo, al vacío o estos comparativos que ahora se hacen con Chile, de, bueno, miren, allá sí tienen un mando civil. Bueno, claro, la situación de Chile es totalmente distinta a la situación mexicana, desgraciadamente, en términos de seguridad. Entonces, pues es un tema escabroso, difícil, resbaloso, pero que creo que es mucho más complejo que de pronto como se platica en las redes sociales. Y bueno, mi ansiedad total para Jiménez Pons por esa regañiza pública que le dieron hoy. No mi solidaridad, mi ansiedad. Yo lo escuchaba y decía, Dios mío, pobre ser humano. No, porque además, fíjate, ¿no? Fíjense cómo es el caso, ¿no? O sea, el tipo salió de ser titular de Fonatur para ser subsecretario, ¿no? De Comunicaciones y Transportes. Y es tal el viraje y el poder que tiene el presidente en lo que toca a sus proyectos emblemáticos, que es mucho más poderoso la posición que tenía como titular de Fonatur que como subsecretario de Estado. Y luego irte como subsecretario de Estado y públicamente te exhibe el presidente que casi que te mandó ahí de castigo. Uf, qué barbaridad. Son cosas que yo sí repruebo del presidente Andrés Manuel López Obrador que haga. Y miren que hemos sido muy críticos de Rogelio Jiménez Pons. No me gusta en nada cómo operó el Tren Maya, cómo piensa, no comparto prácticamente nada de su visión política, económica, pero no creo que sea necesario denostar a alguien de esa manera en un espacio como La Mañanera. Y también yo soy, ahorita que señalabas, Renata, yo soy de los que a mí sí no me parece correcto el poder que le ha dado a las Fuerzas Armadas. Es prácticamente la institución más poderosa del país,
y que no hay, particularmente porque no hay una medida para regularlas. Que ese es, me parece, un vacío tremendo que está teniendo en esta administración. Entiendo el uso de las Fuerzas Armadas en la condición actual del país y lo entiendo porque nos toca verlo ahí en campo cómo la está viviendo la gente, pues, ¿no? Pero, pues a propósito de que señalabas de un hombre que conoce de historia y de la historia de México, pues debe conocer la historia de las Fuerzas Armadas en nuestro país y pues hay, pues sí, muchas luces, pero unas sombras verdaderamente desgarradoras y que eso implicaría, por eso, creo, pues que tendría que estar regulando a las Fuerzas Armadas. En fin, son ángulos y temas espinosos, particularmente para quienes pues, son López Obradoristas, pero pues de veras les agradecemos muchísimo. Siempre el ángulo, la mirada de ustedes, un privilegio tenerlas con nosotras y nosotros aquí en este espacio noticioso. Gracias también por las felicitaciones. Ya al ratito les vamos a subir el video de la doctora Lisa Godínez, que estará por mandarlo. Seguramente ahorita que terminemos el programa, inmediatamente lo va a grabar y ya nos lo va a enviar para poder compartírselo a usted. Así que no se preocupe, no se angustie. Elisa nos lo va a enviar prontito. Mira, hasta se rasca, hasta comenzar. Elisa Godínez, Renata Turrent, un abrazo, un beso, siempre gracias por todo. No, al contrario, un abrazo muy fuerte a los dos, a toda la comunidad del programa. Y yo solamente quiero decir una cosa, aparte de extender y reiterar las felicitaciones. Me quedé picada con el tema primero y la verdad es que no me extendí lo que me tenía que extender, pero bueno, espero en otro momento que lo retomemos. Pues no, el próximo martes no se hable más, en la segunda parte, ya estamos. Bueno, ok. Órale. Un abrazo Gracias. a todos, a Renata, Ernesto, Alberto. Un abrazo, feliz cumpleaños, queridos, felicidades por el grandísimo trabajo que hacen, son de verdad muy admirados y muchas gracias por el espacio y a todo el auditorio amable que siempre nos ve y nos saluda por el chat. La admiración es mutua, mi querida Renata. Doctora, no haga caso de las insidias. No haga caso. Con calma, no se preocupe, doctora. Papelón que está haciendo qué barbaridad. Bueno, les mando un abrazo y despedida al estilo nerd.